hermanas? Muy bien, hermanas. Gracias, hermanas del Zoom y hermanos del Facebook. Feliz año, que Dios me los bendiga. Una gran bendición otra vez poder estar juntos. Hoy vamos a empezar una nueva lección, un nuevo estudio. Vamos a estar hablando en el libro de Daniel. Así que tengan sus Biblias listas. Perdón, aquí estoy tratando de, a veces se puede voltear la cámara en el Facebook y eso estoy tratando de hacer para que no se vea al revés. Bueno, no importa. Así que déjenme compartir la pantalla para enseñarles el nuevo material del libro de Daniel. Estaba trabajando esta mañana para a veces los formatos, ¿verdad? Y así se va a llamar nuestro estudio, la relevancia del libro de Daniel, la revelación y renovación. Daniel tiene muchas historias que revelan el poder de Dios, la majestad de Dios, la soberanía sobre todo. Ese es un tema muy importante en cuanto a quién Dios es. Dios es soberano, Él todo lo sabe, todo lo puede, nada lo sorprende. Dios está en su trono, ¿verdad? Y el libro de Daniel nos revela eso en grandes maneras, ¿verdad? Así que vamos a empezar, hoy va a ser una introducción al estudio un poco corto, y vamos a ver un poquito de historia, pero antes de eso vamos a leer el capítulo 1 de Daniel para poder entender de qué estamos hablando. Y después les daré un poquito de detalles históricos, ¿verdad? Así que vamos a empezar en Daniel 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Es muy importante subrayar esos nombres, ¿verdad? Judá era la parte sur de Israel. Israel se había dividido y Judá es donde está Jerusalén. Ahí esa parte fue sitiada por el rey Nabucodonosor y se los lleva a Babilonia, pero aquí se lo llama la tierra de Sinar. ¿Por qué es importante ese nombre, la tierra de Sinar? Dice, vamos a leer en Génesis 11, versículo del 1 al 4, para entender a qué tierra se está refiriendo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. A veces cuando leemos la palabra, la leemos muy superficialmente y no entendemos en realidad lo que está pasando. Acuérdense que Dios le había dicho a Adán y a Eva y a su generación que tenían que multiplicarse y henchir la tierra, o sea, llenar la tierra. Tenían que esparcirse, tenían que cada cual a adquirir o más bien ubicarse en tierras diferentes. Pero el humano no quiso hacer caso al Señor y dijo, no nos vamos a esparcir, vamos a quedarnos todos unidos, todos en un solo lugar. Y aquí está, esta es una actitud de rebeldía, porque Dios está diciendo, espárzanse, ¿no? Llenen la tierra. Pero el humano está diciendo, no, yo me voy a quedar donde yo quiero y con los que yo quiero, ¿verdad? Y dice, se establecieron allí, se quedaron ahí en esa llanura de Sinar y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ven, ahí está. Ellos entendían que
Dios quería que se esparzan, pero ellos dicen, no, no le vamos a hacer caso a Dios, vamos a quedarnos aquí y vamos a hacernos un nombre. Acuérdense que el nombre habla de autoridad, por eso el nombre de Jesús, el nombre de Dios es sobre todo nombre. Y siempre él dice que ha puesto su nombre aún sobre su palabra. Es el, el valor, es algo grandioso, el nombre de Dios. Pero el ser humano aquí está diciendo nosotros nos vamos a hacer un nombre para nosotros. Nos vamos a hacer, nosotros somos la autoridad, no Dios. Eso es lo que está diciendo entre líneas, ¿verdad? En esta historia, la rebeldía del ser humano. Esta es el primer intento del ser humano de hacer un gobierno globalista, de hacer algo donde el hombre es el que determina su camino, donde el ser humano escoge y el ser humano es el que pone las reglas del juego. O sea, es una historia de rebelión esto de la Torre de Babel. Pero lo importante es que entendamos que está hablando de la tierra de Sinar y la conecta con Babilonia, la llanura de Sinar. Pero si nos saltamos al versículo 8, dice, así los esparció Jehová. Esa era la voluntad del Señor, que se esparzan, ¿no? Los obligó a que tengan que llenar la tierra. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Ok? Acuérdense, era la llanura de Sinar, pero ahora se llama Babel, que quiere decir confusión. Y de ahí, de esa palabra Babel, viene la palabra Babilonia. ¿Ok? Es la ciudad de la confusión. Dice, allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahí encontramos otra palabra, otro nombre para la misma tierra. Está Ur de los caldeos, Babilonia, Caldea, la llanura de Sinar, es la misma área. Aquí tengo un mapa para las hermanas que están aquí en el Zoom, y lo pueden ver después en el YouTube. Los animamos a seguir nuestro canal y a darnos un me gusta, ¿verdad? Ahí están todos los estudios que hemos llevado desde que empezó este grupo. Así que aquí vemos Babilonia y Asiria están bajo la misma sombrilla, por decirlo así, cuando la palabra habla de los asirios, es lo mismo en un sentido, Asiria y Babilonia era un solo poder, por decirlo así, manifestado de diferentes maneras. Pero aquí en Babilonia vemos al sur a Ur, de donde salió Abraham, que después se le cambió el nombre a Abraham, y fue llamado a irse acá, a la tierra de Canaán, donde después llega a ser Israel, ¿verdad? Así que aquí está Babilonia, más al norte, ¿verdad? Y todo esto vendría a ser la llanura de Sinar. Ok, Asiria, la capital de Asiria es Nínive, pero cada una cuenta con, ellas dos conquistaron en un tiempo diferente a Israel. Entonces desde acá se fue Nabucodonosor hasta Judá, donde está Jerusalén, a sitiarla. La palabra del Señor dice que fue como en los años, perdón, más bien la historia nos dice que esto fue en los años 600 antes de la era de Jesús, o sea, 600 años antes de Jesús, Nabucodonosor conquista Israel o Judá en este caso. Aquí hay otro mapa donde vemos el posible lugar donde la Torre de Babel, ahí en Babilonia, ¿verdad? Todo esa era. Es importante reconocer que
no solamente la torre era una agresión, una rebeldía contra el Señor, contra el mandato, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, pero Babilonia representa un sistema de vida, un sistema de pensamiento, como decir, Babilonia fomentaba mucho la adoración al yo. Al ser humano, ¿verdad? Lo que diga el ser humano, eso es lo que vamos a hacer caso. Es una mentalidad. Yo escojo mi destino, yo escojo mi Dios, yo escojo mi manera de vivir. Esa es la mentalidad babilónica. Es una rebeldía, una afrenta contra la voluntad de Dios. Así que ese es el trasfondo, esa es la historia de lo que estamos leyendo aquí para este estudio nuevo del libro de Daniel, básicamente. Así que hemos leído el capítulo 1. Aquí les tengo unas cuantas fotos de Babilonia. No solamente representa la rebeldía, la oposición a la voluntad de Dios y la exaltación, pero representa la exaltación del ser humano, la exaltación del hombre en toda la búsqueda, en todas las áreas, sea intelectual, ellos buscaron la sabiduría en muchas maneras. Representa la exaltación en lo material, y eso vamos a ver detalles, cuántos palacios había, qué tan grande era. Por ejemplo, aquí vemos algunas fotos. Babilonia era famosa por lo que lo llaman los jardines colgantes, que era en medio del desierto poner en los palacios árboles. Era algo maravilloso, ¿verdad? La ciudad era inmensa, en kilómetros, tenía un muro inmenso, era la exaltación a lo bélico, lo guerrero, ¿no? Ellos eran poderosos en, en armas, eran poderosos en sabiduría, en conocimiento, poderosos en riqueza. Tenían mucho oro. Obviamente, en nuestros tiempos, Babilonia es ahorita Irak, partes de Irán también, porque era tan grande, ¿verdad? Que para nosotros, y ahorita Irán, hablando de tiempos modernos, ¿no? Está ocupando un papel muy prominente en lo que tiene que ver con las guerras de ese lado de allá, Irán. Aquí hay una foto de una pared reconstruida, pared real, no es una imitación, sino que fueron pedacitos que sacaron o piedras completas que se llevaron al Museo de Pérgamo, que está en Alemania. Nos da una idea de qué apoteósico, qué tan grande y tan maravilloso era Babilonia en la era de Nabucodonosor. Así que Babilonia representa el lugar de donde Dios nos quiere sacar. Esa actitud, esa mentalidad de rebeldía y de exaltación al yo, a lo que yo quiero y a lo que yo soy, ¿verdad? En este mundo, en nuestros tiempos, uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esta historia de Daniel y de Babilonia conmigo? Y es que el espíritu babilónico está en todo el mundo. Acuérdense que en el momento que se esparce, y ahí vimos esto a través del estudio de Apocalipsis, Babilonia empieza la religión. Y Babilonia es el primero que dice, ellos cambian lo que el Señor diseñó a través de los tiempos y de las estrellas. Ellos lo cambian y lo hacen el horóscopo con diferentes dioses, ¿verdad? Dios ha revelado sus verdades y usa el firmamento. Dice, ¿se acuerdan la estrella que guió a los reyes hacia Jesús? El Señor ha usado las estrellas, el firmamento para revelar cosas, pero el enemigo todo lo tuerce, todo lo cambia para exaltar al hombre, a la larga exaltarse a sí mismo, porque está diciendo, no vamos a hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Y es una manera de
irse en contra de la voluntad del Señor. Babilonia sale con una nueva religión, la adoración de la madre con el hijo. Acuérdense en eso de Semiramis y el que después se conocería como Baal, ¿verdad? Hay esa religión se esparció por todo el mundo. Cada cultura tiene la imagen de una mamá con un hijo, ¿verdad? Tamuz, el hijo del sol, ¿verdad? Pero son imitaciones de lo que el Señor había revelado que vendría, que a través de la Virgen vendría el Salvador. Pero el Dios, el Salvador, era el Hijo, ¿verdad? No la madre, pero en la religión babilónica se le otorga una posición de diosa a la madre, ¿verdad? Y esa religión se esparció por todo el mundo y es relevante, ¿no? Lo tenemos, pero no solamente la religión, no solamente la actitud del ser humano de quererse rebelar siempre contra la voluntad de Dios, ese es el espíritu babilónico y por eso es relevante, porque Dios quiere sacarnos de esa influencia. Sacó a Abraham de ahí le prometió un lugar diferente de donde vendría el Salvador. Igual a nosotros nos quiere sacar de la influencia maligna de Babilonia en el mundo, ¿verdad? Con una religión falsa, con una actitud y una mentalidad de rebeldía y de autosuficiencia, que eso nos invade. Lo podemos ver aún cuando la gente habla, ¿verdad? Solo hablando de sí mismo, de lo que yo hago, de lo que yo quiero, de lo que yo soy, no piensa en Dios, ¿verdad? Y Dios quiere sacarnos de esa Babel, donde uno construye un edificio donde dice Dios no me puede molestar aquí Dios no me alcanza, ¿verdad? Yo puedo ser mi propio Dios. Y a Daniel en el caso de Daniel es algo interesante porque el enemigo regresa al pueblo de Israel a la esclavitud. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, uno termina siendo esclavo del sistema, esclavo de sí mismo, ¿verdad? Y Daniel sufre las consecuencias de su pueblo desobediente, es llevado cautivo de Judá, de Jerusalén, a la tierra de Sinar o Babilonia, como hemos leído en los primeros versículos. Aquí en el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos, o sea, Judá, al rey Joacín, en las manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Qué triste, ¿no? Los utensilios del templo de Jehová, del Dios verdadero, terminan en un templo de un Dios pagano, ¿verdad? Dice, y los coloca en la casa del tesoro de su Dios, ¿verdad? Era una afrenta, era una vergüenza, ¿verdad? Y dijo el rey, o sea, Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey muy inteligente, ¿no? De los esclavos que se llevaba, escogía lo mejor, los príncipes de la casa real, la gente estudiada para que los sirvieran a él, pero no sin antes darle un entrenamiento en el lenguaje caldeo, en el lenguaje babilónico y la ciencia y la cultura babilónica. Por algún lado en las escrituras vamos a leer que fueron aquí en el versículo 5 3 años de entrenamiento. Y es algo interesante. Daniel y sus amigos muy inteligentes en 3 años aprendieron el idioma. A veces ni nosotros logramos hacer eso viviendo en otros países de aprovechar, ¿verdad? Y
capacitarnos para poder servir a Dios en otros niveles. Daniel y sus amigos en 3 años aprendieron otro idioma y podían estar en, en el palacio del rey, sirviendo al rey, influenciando con su conocimiento bíblico, conocimiento de Dios, ¿verdad? Al rey y sus gobernadores, ¿verdad? Pero es obviamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo vemos, la soberanía de Dios. Como digo, en este libro vamos a ver mucho de ese atributo de Dios. Dios es soberano y Él controla, Él da sabiduría al sabio y entendimiento al entendido. Él es el que revela, Él es el que bendice, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Así que ese es el trasfondo un poquito acelerado, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver nomás esa introducción de lo que era Babilonia. En la próxima clase, vamos a ver cómo vamos a ahondar, ¿verdad? Y explicar un poquito más en detalle la grandeza de Babilonia, cuán atractivo era, cuán peligroso y qué tan tentador era para un creyente como Daniel en este caso, ¿verdad? Caer y nomás seguir la corriente, ¿no? Vivir en un mundo diferente, pero era un mundo alejado de Dios, un mundo de, de exaltación al hombre y no a Dios. Vamos a terminar hasta el versículo 8. Dice que ya el rey buscó, en el versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, príncipes, jóvenes, muy inteligentes, y eso eran sus nombres judíos, hebreos, ¿verdad? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Normalmente los conocemos por sus nombres babilónicos, con excepción de Daniel. Muy rara vez alguien se refiere a Daniel como Beltsasar, pero a Sadrach, Mesach y Abednego muy rara vez los conocemos por sus nombres hebreos, que eran Ananías, Misael y Azarías. Una de las cosas que afectan a un individuo es que le cambien la identidad. Dios nos ha dado una identidad en Cristo como creyentes. Él nos ha hecho como Él quiso hacernos, ¿verdad? Pero el enemigo siempre busca cambiar la identidad del ser humano y cambiándole los nombres hacía eso, ¿verdad? Los identificaba con su cultura, que la cultura babilónica, la cultura de Nabucodonosor. Entonces estamos viendo el esfuerzo de Satanás de destruir a los jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en su fe, destruirlos, contaminándolos, ¿verdad? Uno pudiera decir, bueno, qué bendición tan grande, ¿no? Estaban en el palacio, habían sido escogidos, van a comer de la mejor comida y beber de lo que el rey bebe, pero hay que entender históricamente el trasfondo, ¿verdad? Normalmente las comidas que le daban al rey, todo eso era sacrificado, era dedicado a los dioses del rey. Entonces, comer de las comidas del rey significaba estar en acuerdo, estar en comunión, entregarse a la ideología pagana, ¿verdad? De que está bien, voy a adorar tus dioses también. Y Daniel dijo, no. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él había comidas que eran prohibidas para los judíos, comida que el Señor había dicho que
era inmunda, ¿verdad? Obviamente el Señor que todo lo sabe, hay comidas que traen enfermedades, hay comidas que básicamente destruyen nuestro organismo y el Señor los protegió, siempre dándoles leyes de bienestar. Pero mucha gente ve las leyes o los mandatos del Señor como una imposición de para amargarnos, oh, como eso, pero no, el Señor sabe en su soberanía, todo lo sabe, sabe las consecuencias de todo, hasta los mínimos detalles de nuestras decisiones. Y Daniel entendió esto y él dijo, no, no me voy a contaminar, voy a obedecer lo que el Señor ha dicho. Y vemos su determinación, nos habla a nosotros a nuestros tiempos. Estamos empezando un nuevo año, hay veces hay resoluciones que muchas veces no duran más de 2, 3 semanas, pero espiritualmente debemos de tener resoluciones también, de no dejar que el enemigo nos regrese a Babilonia, que el enemigo nos ate a lo que nos destruye, a lo que nos exalta a nosotros y tumba al Señor en nuestra mente, ¿verdad? Porque eso nunca puede pasar. Pero hacer resolución de guardar nuestra mente de la contaminación del mundo, ¿verdad? De querernos edificar y poner en primer lugar. Eso nos debemos de guardar de esa tentación. ¿Verdad? Podemos ver mucho, como les decía, en la manera de hablar de la gente, el enfoque. Hay gente que, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Que se ponen cosas como exaltando al ser humano. Tú eres lo máximo, tú triunfarás porque tú haces esto y vales mucho. Y hay cosas que suenan bonitas y el valor que nosotros tenemos lo tenemos por quiénes somos en Jesús, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado del humanismo de Babilonia, la mentalidad babilónica de hacer afrenta al Señor, decir, yo hago lo que yo quiero y te dejo a un lado, ¿verdad? Y como Daniel, revestirnos de Cristo, ¿no? Buscar la gloria del Señor y el Señor hará. Miren lo que dice el versículo 9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, ¿verdad? Vamos a ver esa historia la próxima semana si el Señor permite, pero Dios se encarga. Cuando uno obedece al Señor, el Señor nos protege, ¿no? Él nos guarda del enemigo, sea como en el caso de Daniel, físicamente, eh, moralmente, pero sobre todo en lo espiritual, ¿no? El Señor nos ampara, como dice la palabra, el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende, pero tenemos que estar bajo sus alas, ¿verdad? Bajo las alas del Señor está la protección. Así que, hermanos, estoy muy feliz y emocionada de que podamos juntos empezar esta nueva clase en el libro de Daniel. Vayan leyéndolo, no lo lean a la carrera. Daniel, como hemos dicho, va a ser un libro de revelación y renovación. Cada clase vamos a aprender cómo el Señor quiere que nos enfoquemos en nuestra vida espiritual y le traigamos a Él la gloria. Así que vamos a orar y los espero aquí con el favor del Señor en su gracia la próxima semana. Bendito Padre, gracias Señor por tu revelación, por cada libro de tu palabra. Señor, te damos gracias por este libro del profeta Daniel, su historia, todo lo que tú nos revelas de tu voluntad, el futuro, Señor, cómo le vas a revelar a él lo que va a pasar a Israel y al mundo. Señor, gracias porque nos has bendecido con la oportunidad de crecer en tu palabra, Señor, y podemos cotejar este libro con el libro de Apocalipsis y aprender más de ti, Señor, saber tu plan perfecto revelado desde el principio, Señor. Gracias porque tú nos avisas, nos adviertes, nos preparas para lo que viene, Señor, y así como Daniel nos proteges en medio de una generación maligna y perversa. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos
a la batalla espiritual en la que estamos, Señor, y ponernos tu armadura, Señor, aprender a determinar, como dijo Daniel, proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos, Señor, y am, caminar bajo tu voluntad, Señor. Gracias por cada oyente, cada hermano, cada hermana, Señor, que escucha, sea por el Zoom o por el Facebook, Señor, bendícelos, guárdalos, guíanos, Señor. Padre Santo, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Esto oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Abrazos, mis hermanos, allá en donde quiera que nos escuchen, Albuquerque o México. Saludos a Mari, un abrazo fuerte. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Adiós. Bien, mis hermanas, déjenme parar acá.